Los aranceles están a la vuelta de la esquina y podrían cambiarlo todo. Recesión, inflación, crash de mercados. ¿Qué es el mejor en estos momentos? ¿Tener acciones o tener oro? Lo analizamos en el capítulo de hoy. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Los aranceles, impuestos aplicados a los bienes importados, han resurgido como una herramienta prominente en la política comercial global, generando un debate considerable sobre su potencial para remodelar las economías y los mercados financieros. En un panorama geopolítico cada vez más complejo, las principales economías del mundo han recurrido a los aranceles con diversos propósitos, desde la protección de las industrias nacionales hasta el abordaje de desequilibrios comerciales percibidos. Sin embargo, la imposición de aranceles a menudo plantea interrogantes sobre sus posibles efectos secundarios, particularmente la posibilidad de desencadenar una desaceleración económica o incluso una recesión en las regiones afectadas. En este contexto de creciente incertidumbre, los inversores buscan comprender cómo se comportarían las diferentes clases de activos. Nuestra atención se centra en dos activos fundamentales: el oro, a menudo considerado un refugio seguro en tiempos de turbulencia económica, y el índice SP500, un indicador de salud del mercado de valores estadounidense y por extensión de la economía en general. La pregunta central que exploraremos en este capítulo es: ¿pueden los aranceles crecientes conducir a una recesión económica? Y, en tal escenario, ¿cómo se podrían comportar el precio del oro en comparación al SP500? A lo largo de este análisis examinaremos casos históricos significativos de incremento de aranceles impuestos por las principales economías desde la década de los 70 hasta la actualidad, con el objetivo de proporcionar información valiosa para los inversores que buscan navegar en aguas potencialmente turbulentas de las políticas comerciales proteccionistas. Vamos ahora a examinar los aumentos significativos de aranceles de la década de los 70, centrarnos en tres economías: Estados Unidos, Europa y China. En la década de los 70 en Estados Unidos estuvo marcada por la estanflación, un periodo de crecimiento económico lento acompañado de una inflación elevada. Si bien esta década en sí misma no fue testigo de aumentos significativos de aranceles, el malestar económico sentó las bases para cambios posteriores en la política comercial. En la década de los 80 presenció la llegada de la Reaganomía, una filosofía económica que generalmente abogada por mercados libres y una menor intervención gubernamental. A pesar de esta postura general de libre comercio, se implementaron medidas proteccionistas específicas, particularmente en la industria automotriz, contra las importaciones japonesas. Esto ilustra que incluso dentro de un mercado de libre comercio más amplio, pueden surgir medidas proteccionistas. La década de los 2000, tras la entrada en China en la Organización Mundial del Comercio, en 2001, se caracterizó por un incremento del comercio entre Estados Unidos y China y un creciente déficit comercial. Si bien surgieron disputas comerciales, los aumentos arancelarios generalizados por parte de Estados Unidos no fueron una característica definitoria en esa década. Este periodo estableció una base de niveles arancelarios relativamente bajos entre las principales economías antes de los aumentos significativos en décadas posteriores. A partir de 2018,
Estados Unidos experimentó un cambio drástico en su política comercial con la administración Trump, que impuso aumentos arancelarios significativos sobre el acero, el aluminio y una amplia gama de bienes procedentes de China y la Unión Europea. La escala de estos aranceles alcanzó niveles no vistos en décadas, marcando un importante alejamiento de las políticas comerciales liberales de las administraciones anteriores. Este cambio se agudizó hace unos días con el segundo mandato de Trump, con el incremento significativo y global de aranceles, definido por él mismo como el Día de la Liberación. Subrayó su importancia como un cambio de política deliberado destinado a proteger las industrias nacionales, abordar los desequilibrios comerciales y mejorar la seguridad nacional. En el caso de la política comercial de la Unión Europea, ha ido evolucionando desde el establecimiento de una unión aduanera común, cuyo objetivo era eliminar las barreras comerciales internas y establecer un arancel aduanero común para los países no miembros. Desde la década de los 70, la Unión Europea ha gestionado sus políticas comerciales externas mediante ajustes arancelarios específicos y respuestas a disputas comerciales. Un ejemplo notable es la imposición de aranceles a los paneles solares chinos. La Unión Europea impuso aranceles antidumping sustanciales a los paneles solares fabricados en China en 2013, en un momento en que Europa era particularmente fuerte en el mercado fotovoltaico solar. Esta medida tenía como objetivo proteger a los productores nacionales de lo que consideraba una competencia desleal debido a los bajos costes y las subvenciones estatales en China. Más recientemente, la Unión Europea ha respondido a las tensiones geopolíticas con aumentos arancelarios sobre bienes procedentes de Rusia y Bielorrusia. Estas acciones, implementadas tras la invasión de Rusia en Ucrania en 2022, tenían como objetivo reducir la dependencia de las importaciones rusas y ejercer presión económica sobre Rusia. Además, la Unión Europea ya ha reaccionado con aranceles en respuesta a las políticas comerciales de Estados Unidos, lo que refleja que las tensiones en curso en las relaciones comerciales globales. Si ahora nos fijamos en China, desde la década de los 70, China experimentó profundas reformas económicas y una apertura que inicialmente se centró en atraer inversión extranjera y promover sus exportaciones, lo que le llevó a un rápido crecimiento económico. Sin embargo, la política comercial de China ha evolucionado, especialmente en respuesta a las acciones comerciales de otros países. Un ejemplo significativo son los aumentos arancelarios impuestos por China como parte de la guerra comercial con Estados Unidos, que comenzó en 2018 y se agudizó hace unos días. En respuesta a los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, China tomó represalias imponiendo sus propios aranceles a una variedad de bienes estadounidenses, como ha vuelto a pasar hace unos días, y que ha intensificado esta disputa comercial. Además, China también ha utilizado los aranceles en disputas diplomáticas, como se vio en los aranceles impuestos al vino australiano. Estos aranceles, impuestos en 2020, tuvieron un impacto devastador en las exportaciones de vino australiano a China. Históricamente, antes de su adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, China mantenía aranceles elevados en ciertos sectores, como automóviles japoneses, como forma de proteger y fomentar el crecimiento de las industrias nacionales. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el impacto de los aranceles en el crecimiento económico y en la industria y economía en general en cada uno de estos tres países. Vamos a empezar con Estados Unidos. Los aranceles impuestos por la administración Trump llevaron a un aumento sustancial de las tasas arancelarias efectivas promedio sobre las importaciones estadounidenses, alcanzando potencialmente niveles no vistos desde mediados del siglo XX.
Las estimaciones sugirieron un aumento significativo en la tasa arancelaria promedio, lo que generó preocupación sobre el aumento de los costes para los hogares estadounidenses. Los economistas expresaron su preocupación por el mayor riesgo de desaceleración económica e incluso de recesión tras estos aumentos arancelarios. Los efectos inmediatos y a corto plazo se sintieron en sectores específicos. Por ejemplo, los fabricantes que dependían del acero y el aluminio importados experimentaron mayores costes. Además, las exportaciones agrícolas se vieron afectadas negativamente debido a los aranceles de represalia impuestos por sus socios comerciales. El aumento de los costes para los fabricantes estadounidenses resultante de los aranceles sobre el acero y el aluminio en 2018 se estima que provocó la destrucción de unos 75.000 puestos de trabajo en sectores dependientes del acero. Estos aranceles actuaron como un impuesto para las industrias estadounidenses que dependen de estos metales, lo que elevó los costes y alimentó la inflación. Las proyecciones sugieren que los precios del acero aumentarían un 8,2% y el aluminio un 5,7%, lo que afectaría directamente a las industrias de fabricación de automóviles, construcción y herramientas industriales. Los aranceles de la Unión Europea sobre los paneles solares chinos tenían como objetivo proteger a los productores nacionales, pero también generaron preocupaciones sobre la obstaculización del despliegue de energías renovables y el aumento de costes. Si bien los aranceles de 2013 contribuyeron a una disminución sustancial del despliegue solar en Europa, no brindaron una ayuda significativa a los fabricantes solares europeos. De hecho, los precios de los paneles fabricados en China podrían producirse por la mitad del coste de los fabricados en Europa, lo que sugiere que los aranceles por sí solos podrían no ser suficientes para restaurar la competitividad del mercado europeo. Los aranceles de Estados Unidos sobre el grano ruso tenían como objetivo reducir la dependencia, apoyar a los agricultores de la Unión Europea e impactar en los ingresos de exportaciones de Rusia. Aunque la proporción del grano ruso en el mercado de la Unión Europea era relativamente pequeña. La imposición de aranceles prohibitivos sobre las importaciones de cereales y semillas oleaginosas de Rusia y Bielorrusia a partir de julio tenía como objetivo básicamente detener en práctica estas importaciones. Y, sin embargo, se esperaba que estos aranceles tuvieran un impacto mínimo en las operaciones militares de Rusia, ya que las exportaciones de grano ruso en la Unión Europea representan solo alrededor del 1% del mercado total del grano de la Unión Europea. Y por lo tanto, por mucho que se habla de estos aranceles, de estas prohibiciones, era únicamente una política de cara al pueblo para ver que se hacía algo sin ningún impacto económico relevante. La economía de China, muy dependiente de las exportaciones, es extremadamente susceptible al impacto de los aranceles impuestos por otros países. La guerra comercial con Estados Unidos provocó una disminución significativa del comercio bilateral y ejerció presión sobre los fabricantes chinos. Los aranceles estadounidenses sobre productos chinos incrementaron en 2018 del 3% al 12% y China tomó represalias elevando los aranceles hasta el 25% sobre muchos productos estadounidenses, incluso los productos agrícolas y los alimentos, lo que devastó a los agricultores estadounidenses. Los elevados aranceles impuestos por China al vino australiano tuvieron un impacto devastador en las exportaciones australianas, provocando un colapso casi total del comercio en este sector. En noviembre del 2020, China impuso aranceles de entre el 100% y el 212% al vino australiano, lo que provocó una reducción del 97% en valor y del 93% en volumen de las exportaciones de vino a China a finales de 2021. Esta información que hemos estado analizando debería de servir al oyente para entender de que este tipo de políticas o guerras comerciales no son nuevas, han sido aplicadas en el pasado y seguirán en el futuro.
Y mientras que la historia no se repite, pero sí que suena igual, lo que podemos ver es que los aranceles tienen un impacto en el comercio internacional y en las relaciones entre países. Hemos visto varios ejemplos en términos de Estados Unidos, Unión Europea o China, donde gracias a estas políticas permitieron disminuir o eliminar las importaciones de ciertos bienes. Sin embargo, la historia nos dice, y desde la respuesta de la semana pasada de la Unión Europea y China contra las políticas recientes de Trump, que estas políticas tienen respuestas en la guerra comercial, lo que provoca el incremento de valor de ciertos materiales o bienes que son indispensables en ciertas industrias, lo que suele llevar a un incremento generalizado de precios, una alta inflación, haciendo sufrir mucho a empresas por sectores específicos y al ciudadano de a pie, haciendo reducir su poder adquisitivo. Mientras que son políticas populistas y aclamadas por un sector de la población obrera, dichas políticas suelen terminar realizando el efecto contrario. Su efecto en la economía terminará marcada por la duración de esas políticas o por la habilidad de negociación de dichos países. Ahora que el dinero se escapa de Wall Street huyendo hacia la incertidumbre, creo que deberíamos mirar cómo se comportan el oro y el S&P 500 durante periodos parecidos. El oro ha desempeñado tradicionalmente un papel como activo de refugio seguro, atrayendo inversiones en periodos de incertidumbre económica, volatilidad del mercado financiero e inestabilidad geopolítica. Durante las crisis económicas pasadas, como la financiera 2008, la pandemia del COVID-19, el precio del oro generalmente experimentó una tendencia alcista debido a la mayor demanda de activos seguros. En el contexto específico de guerras comerciales y los aumentos arancelarios, que introducen incertidumbre en el crecimiento económico y las relaciones comerciales globales, el oro también tiende a ganar atractivo como depósito de valor. Por ejemplo, tras el anuncio del presidente Trump de aumento de aranceles ahora hace unos días, los futuros del S&P 500 cayeron bruscamente, mientras que el yen japonés ganó valor, lo que sugiere una huida hacia la seguridad. Históricamente, en la mayoría de casos, el precio del oro aumentó durante las mayores caídas de los mercados de valores. Esto se debe a que el oro y las acciones suelen tener una correlación negativa. El índice S&P 500, que representa el desempeño de las 500 principales empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, es generalmente sensible a la incertidumbre económica y el sentimiento de los inversores. Durante los periodos de tensión económica que hemos dicho anteriormente, crisis financiera 2008, la pandemia de la COVID, el índice experimentó caídas significativas. Los aumentos arancelarios, al generar preocupación sobre una desaceleración económica y mayores costes para las empresas, pueden afectar negativamente el rendimiento de los mercados de valores. Por ejemplo, tras el anuncio de los aumentos arancelarios de Trump, los futuros del S&P 500 cayeron bruscamente. Si nos vamos en el anterior gobierno, en marzo del 2018, tras el anuncio de los aranceles del acero y el aluminio, el S&P 500 cayó durante el siguiente mes. La incertidumbre generada por las políticas comerciales proteccionistas tiende a aumentar la volatilidad del mercado y puede llevar a los inversores más cautelosos, lo que ejerce presión a la baja sobre el precio de las acciones. Desde el 70, el oro y el S&P 500 han mostrado diferentes perfiles de rendimiento y riesgo. En general, el S&P 500 ha ofrecido rendimientos anualizados promedios más altos, pero también ha experimentado una mayor volatilidad. El oro, por el otro lado, se ha considerado tradicionalmente una inversión más conservadora. La correlación entre los rendimientos del oro y del mercado de valores suele ser negativa, especialmente durante periodos de tensión económica. Esto significa que cuando el mercado de valores cae, el precio del oro a menudo tiende a aumentar y viceversa.
Durante la estanflación de la década de los 70, el oro superó significativamente el S&P 500, mientras que el S&P 500 luchó en medio de una alta inflación y un crecimiento lento, el precio del oro se disparó. De manera similar, durante la explosión de la burbuja de las .com entre el 2000 y el 2002, el oro tendió a mantener su valor o incluso a apreciarse, mientras que el S&P 500 experimentó una caída sustancial. Durante la crisis financiera del 2008, el oro también demostró su condición de refugio, con un rendimiento superior al S&P 500 que se desplomó. En cuanto a los periodos de aumento arancelario en Estados Unidos entre 2018 y 2020, si bien no hay una correlación directa clara en los fragmentos proporcionados, la incertidumbre económica generada por las tensiones comerciales probablemente creó un entorno en que el oro podría haber ofrecido una mayor protección en comparación al S&P 500, que era vulnerable a las preocupaciones sobre el crecimiento económico y las ganancias corporativas. El potencial del oro para superar el S&P 500 en un escenario de aumento de aranceles y posible recesión puede atribuirse a varios factores. El primero, el oro tiene una larga historia como cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda. Los aranceles, al aumentar el coste de los bienes importados, pueden generar presiones inflacionarias en la economía. En segundo lugar, el oro posee un valor intrínseco y su oferta es limitada, lo que lo convierte en un depósito de valor atractivo en tiempos de incertidumbre. En contraste, el mercado de valores representado por el S&P 500 es vulnerable a la desaceleración económica y a la reducción de ganancias corporativas, que suele ser consecuencia directa de interrupciones comerciales y a un incremento de costes comerciales causados por los aranceles. El aumento de la incertidumbre económica y el potencial de recesión también tienden a aumentar la aversión al riesgo de los inversores, a lo que lleva una huida hacia la seguridad, hacia activos menos riesgosos como el oro. Finalmente, en un entorno recesivo, los bancos centrales pueden recurrir a la reducción de tasas de tipos de interés para estimular el crecimiento económico, y las tasas de interés más bajas hacen que los activos que no generan rendimiento, como el oro, sean relativamente más atractivas en comparación a inversiones que generen interés. En resumen, y para finalizar, el análisis histórico sugiere una correlación entre el aumento significativo de aranceles e incertidumbre económica. En tales entornos, el oro ha demostrado históricamente una tendencia a superar el índice S&P 500. Para los inversores que navegan por el actual panorama de crecientes tensiones comerciales y el potencial de futuros aumentos arancelarios, estas observaciones tienen varias implicaciones. La diversificación de la cartera sigue siendo una estrategia clave para mitigar el riesgo y la inclusión del oro podría actuar como una cobertura contra la incertidumbre económica y la volatilidad del mercado de valores. Sin embargo, es crucial que los inversores consideren su tolerancia al riesgo individual, su horizonte de inversión y sus objetivos financieros generales para tomar decisiones de inversión en respuesta a la evolución de políticas comerciales. Recordad de buena forma lo que hemos dicho. En el 2018, debido a los aranceles, el S&P 500 bajó durante un mes, lo que surgió para muchos inversores una oportunidad de entrada. ¿Se repetirá esta vez? Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar
ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.